saludo. Walter Sánchez está aquí a mi izquierda, es obviamente de la parte de la multicolor de su tío aquí de San Isidro. Gracias por venir a charlar. Bueno, al contrario, gracias a vos. Un saludo acá a la audiencia. Nuevamente, como siempre, digamos, nos abrís la puerta para poder expresarle a la sociedad de qué se trata, digamos, el conflicto docente. Así que, bueno, desde ya, gracias por invitarme. ¿Coincidís, no coincidís con lo que planteo? Muchas diferencias, digo, lo hago de un lugar que no formó parte de la lucha, sí te toca a vos aquella responsabilidad. Digo, ¿qué me puedes decir de esto que intentaba repasar al comienzo? Mira, en realidad muchas cosas, mientras vos hablabas, yo empezaba a tomar nota de lo que decías. Vos justamente señalabas que año a año tenemos siempre la misma situación. Y esto lo que expresa es que no ha habido voluntad política de los gobiernos, tanto de este como de los anteriores, de resolver los problemas de la educación, que en realidad arrancan de mucho tiempo antes, arranca ya desde la transferencia con la famosa ley menemista, en donde el Estado Nacional se desliga de la educación y tira, como si fuese un gasto, el saco, digamos, a las provincias. A partir de ahí, y antes también podemos incluso señalar, empieza una debacle de la escuela pública que ningún gobierno ha logrado y no tiene la voluntad política de revertir. Vos justamente mencionaste algo que vos me hiciste un clic, y es que todos los gremios están esperando la paritaria docente porque es una de las primeras en discutir, en las primeras del año. Arranca en febrero, en realidad tendría que haber arrancado en los últimos meses del año anterior. Del año pasado, se firmó así para no arrancar febrero con la incertidumbre de qué pasa. Esto lo ha incumplido el gobierno. Pero yo te digo esto, que todos los demás gremios están esperando a cuánto cierra el gremio docente como para tener ese marco de referencia y poder discutir en sus gremios. Digo esto ¿por qué? Porque entonces el gobierno nos toma como rehenes a nosotros los docentes, en función de que sabe que nuestra paritaria marca el camino de las otras paritarias de los otros gremios. Entonces, revertimos el argumento de que nosotros tomamos como rehenes a los chicos, que en realidad es el gobierno que nos toma de rehenes a nosotros. Porque son reclamos que ya son súper sabidos por parte de la sociedad. Esto es histórico, un docente mal pago, escuelas que se derrumban, esto lo hemos dicho hasta el cansancio, lo han dicho incluso otros docentes. Entonces, vos fíjate cómo año a año no se vienen resolviendo esos problemas profundos y hoy nos encontramos con el cuarto día de paro, volviendo otra vez a marchar, otra vez con la excusa de que somos nosotros los que le estamos sacando el derecho a los chicos, y lo que no se dice es que el gobierno de Vidal ha dado un paso atrás en esto de lo que es una farsa de paritaria. ¿Por qué? Y digo una farsa de paritaria porque lo que hemos asistido en estos encuentros en realidad es un monólogo del gobierno, donde el gobierno ha venido repitiendo sistemáticamente la misma oferta, 15% en 3 cuotas, con algunos aditamentos más, con algunos aditamentos menos, pero 15% en 3 cuotas. Hoy nos encontramos con la 7ª reunión paritaria, pero con un elemento de mayor gravedad. ¿Cuál? Porque ha ofrecido menos de lo que venía ofreciendo. Interesante. ¿Qué quiere decir con esto? ¿En qué estábamos? ¿Estábamos en 15? Nos fuimos a 12. No, nos fuimos a 10. Ahora estamos en 10. Pero en vez de proponer una paritaria anual, propone el 10 semestral a julio, con una vaga promesa, sin una cláusula gatillo de por medio, de volver a conversar en el segundo semestre. Con la sumatoria de que ha sacado estos plus que venía dando, estos plus por presentismo se mantiene, pero sacando otros plus, como el plus por material didáctico y por capacitación. Por lo tanto, en los hechos concretos, es de hecho menos de lo que venía ofreciendo anteriormente. A ver, vamos a ponernos de lleno en la situación. Vos paraste hoy y te descuentan. Sí, exactamente. El gobierno ha dicho... tenerlo presente. Cuarto día, o sea, si vos paraste los 4 días anteriores, incluida la jornada de hoy, tenés un descuento. Quiero decir que esto es una vulneración de un derecho constitucional, de algo que incluso el gobierno nos ha obligado a llegar a esta situación. O sea, vos fíjate lo paradójico. El gobierno nos obliga a un conflicto y después te dice, te descuento porque estás en una actividad gremial. Sí, a ver, a priori parece una situación complicada, pero vamos a trabajar mucho sobre la situación que está pasando puntualmente. Digo, hoy fueron a Capital,
la movilización que se realizó ahí. Y yo lo decía un poco al comienzo y lo pienso, digo, ¿no temen también caer en la situación de la confusión, de facilitar la discusión al gobierno? Porque en Capital, digo, y yo por eso marcaba la diferencia, iban todos. Digo, Capital le arruinan la estadía a los ciudadanos, casi todo lo que tienen un reclamo. Digo, ¿no falta organización en los docentes en ponerle más cabeza al reclamo? ¿O crees que es una situación tan desesperante que vale todo? No, no, no. En realidad, de hecho, bueno, a ver, estas decisiones se toman en el conjunto de la docencia, Claro. de marchar, de hacer un paro. Capital Federal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también tiene, digamos, todo un hecho simbólico, porque ahí está el gobierno nacional, es decir, genera, digamos, una impronta política. Sin embargo, me parece que, digamos, uno también puede tomar la decisión de marchar al gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿Qué es más habitual, quizá? que es más habitual, pero acá yo quiero señalar una particular en este conflicto, de que la provincia de Buenos Aires no es la única provincia en conflicto, Bien. sino que aparte vos tenés la particularidad de que se ha anulado la paritaria nacional, que se ha reforzado, se anuló el año pasado y que ahora se ha reforzado con un decreto de necesidad de urgencia del presidente, y que existen varias provincias en conflicto, como ser Neuquén, como ser el Chaco, que están en un proceso de lucha. Entonces, la marcha, digamos, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también sirve como expresión de decir que este conflicto no es de la provincia de Buenos Aires, Bien. sino que estamos ante un conflicto nacional. A ver, estamos haciendo un proceso más federal. En la discusión, digo, vamos a romper, nos vamos de La Plata para representar también a las situaciones en conflicto. Bien, eso me pareció importante preguntártelo, porque creo que también es el riesgo, y ustedes lo deben tener presente, pero creo que de pronto el ciudadano hay que ponerle blanco sobre negro y decir, no es lo mismo el reclamo docente que el reclamo del que quiere percibir una asignación, digo, de desarrollo social, ¿no? Digo, que es quizá los que más frecuencia tienen capital, por eso te lo reparaba puntualmente. Y ahora vamos puntualmente al desarrollo. Cuarto día de paro, esto va para largo, digo, no se va a resolver de un día para otro, por lo menos eso parece o da la sensación. ¿Qué hacemos con los chicos? Mire, por parte de los docentes, a nosotros se nos decía el gobierno de Vidal de que había que negociar con los chicos dentro del aula. Efectivamente se han iniciado las clases, ha pasado febrero, ha pasado marzo, está pasando abril, ya estamos llegando a mayo, efectivamente los chicos están en el aula y es el gobierno que no ha mostrado voluntad política de resolver el conflicto, sino que incluso ha retrocedido. Yo acabo de decir que ha ofrecido menos. Si vos rechazaste el 15, lógico que vas a rechazar el 10. Entonces no se vislumbra, por lo menos en lo inmediato, una intención por parte del gobierno de Vidal de solucionar este conflicto, y entendemos que está apostando al desgaste, entendemos que está apostando a un conflicto con la comunidad educativa, entendemos que su estrategia es ofrecer esto, porque de hecho es una política del gobierno. De hecho, la mayoría de los sindicatos están arreglando con el 15% en cuotas. Es decir, esto es una política que ha bajado del Ministerio de Trabajo y del Gobierno Nacional. No se firman paritarias del 15%, y en esto Vidal ha querido ser la punta de lanza de los gobernadores, imponiendo el 15 a como de lugar, y de hecho anulando también la cláusula gatillo, en un contexto que es absolutamente inexplicable, porque la inflación ya viene dando un 7%, ni siquiera el Fondo Monetario Internacional o los mismos organismos vinculados al gobierno dice que la inflación va a ser de ninguna manera del 15%. 22 y monedas, digo. 22 y monedas, exactamente, y de hecho hay otros estudios que dan un poco más. Tenemos el escenario de los tarifazos, es decir, no existe ninguna excusa económica, política, social, técnica, legal, para sostener este ofrecimiento del 15% en un principio, y ahora vuelvo a insistir, es mucho menos en el séptimo encuentro con el gobierno nacional. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué seguimos en conflicto? Si hoy se sabe que la inflación de hoy no va a ser del 15%. Evidentemente, no hay voluntad política de resolver los problemas de fondo que tiene la escuela pública. Bueno, pero me parece que el concepto, digo, y lo tomo por afuera de la educación, vamos a volver a ello, pero pienso en la bancaria, le habían ofrecido 9 y después 7. A usted le ofrecen 15 y después 10. Hay una tendencia a la baja. Digo, me parece que lo tienen incorporado hasta honestamente, que ellos creen que si rechazan la primera oferta, démosle menos.
No lo entiendo yo, no digo, pero me parece que por lo menos con estas dos demostraciones pensarán así. Mira, yo creo que hay que ponerlo dentro de un contexto de política económica más general. Yo creo que los que nos gobiernan piensan que es el salario del trabajador el que provoca la inflación o la subida de precios. Es decir, y por ende piensan que el salario se tiene que transformar en un anclaje para frenar esta inflación que cada vez es creciente, dado que incluso ha habido un escenario de devaluación, las LEVAC, que es la herramienta, digamos, que ellos han tenido para esconder la inflación con mecanismos financieros, ha venido bajando. Este conflicto que ha tenido Sturzenegger con los demás representantes del Ministerio de Economía. Es decir, yo creo que acá el panorama político de trasfondo es esta creencia de quienes nos gobiernan, de que el salario es el responsable de la suba de los precios y por lo tanto se tiene que convertir en un anclaje para frenar ese escenario. Te llevo nuevamente a la materia particular del conflicto que les toca a ustedes. Y el gobierno, digo, tanto provincial como ahora muchos municipios, reparan pura y exclusivamente en un nombre propio y a partir de ahí, digo, de lo que dice, lo que se manifiesta, y a partir de ahí lo hace extensivo a todos los docentes. Es muy complicado para ustedes, en una situación en la cual los docentes tienen que estar juntos, marcar que no son todos lo mismo, porque, a ver, insisto con esto de la organización que deben tener, me imagino que el reclamo Todos Unidos es más fuerte, siempre lo es así, pero también hay mucho nombre propio que le facilitan los argumentos al gobierno. Bueno, mira, nosotros decimos que existe, digamos, en los gremios una burocracia sindical que está deslegitimada, porque toma medidas de fuerza, toma decisiones a espalda de los trabajadores y de hecho firma acuerdos a espalda de los trabajadores. Y de hecho es una burocracia sindical que incluso está metida en distintos manejos, distintos desvíos de fondos, etcétera. Y es esta burocracia sindical deslegitimada la que le posibilita al gobierno de alguna manera separarnos con respecto a la sociedad. Habla de una subestimación, no solamente del docente, sino de los trabajadores, porque por ejemplo nosotros tomamos las decisiones en asamblea. Este paro ha sido un paro del 90% y va más allá de la cara de los dirigentes. Es un paro que refleja legítimamente la voluntad de las bases y saber que estamos en todas unas condiciones que son nuevas, que viene con el ajuste en distintas ramas, en distintas modalidades, cierre de cursos, y que por lo tanto este paro no fue decidido por una clase dirigente sindical desprestigiada frente a las bases, sino que ha sido el reclamo legítimo de las bases. Es decir, a este gobierno le sirve estas caras que se sostienen con la famosa ley de asociaciones profesionales que permite, entre otras cosas, la reelección indefinida de los secretarios generales y por ende, por eso estamos viendo que década tras década se repiten siempre los mismos y al gobierno les es útil porque evidentemente toda esta burocracia sindical está desprestigiada a la base y es un intento de dividir. Aún así, fracasan porque desde las bases y desde la docencia en general entendemos que una cosa son los dirigentes y otra cosa son nuestros reclamos legítimos y nuestros métodos de lucha legítimos. A ver, si repaso un poco, solamente este 2018, los comienzos de año, cerrar escuelas, cerrar cursos y talleres, hablar sobre el presentismo y darle menos paritaria. Digo, no falta nada, ¿no? Por parte del gobierno para avasallar al docente, o falta algo que vos decís, bueno, con esto todavía estamos zafando. No, mira, esta paritaria tiene esta particularidad, que mientras se está desarrollando una discusión, aclaro que en la paritaria no solamente se discute salario, sí. sino que se discute condiciones laborales, hay un montón de temas que están en la agenda. En medio de una paritaria se están produciendo todos estos ajustes, que dicho sea de paso, también lo está viendo que ocurre en otros gremios. En otros gremios también, mientras se desarrolla la discusión de los convenios colectivos, se está despidiendo gente. Esta es la nueva forma de querer condicionar una discusión salarial con esto lo que había dicho Traque una vez, de que hay que resignar salario para sostener los puestos de trabajo. Es decir, están creando las condiciones para llevarnos a una situación donde tenemos que aceptar esto, que es una verdadera rebaja salarial, con la excusa de mantener los puestos de trabajo. Acá arrancamos diciendo que en las escuelas no sobra nadie,
Ha habido lo que nosotros decimos despidos, efectivamente. Hemos estado acá en varias oportunidades denunciando el cierre de las escuelas de islas en San Fernando. Yo he estado acá denunciando el cierre de los bachilleratos de adultos. Es decir, estamos creando un clima en donde efectivamente hay despidos en el sector, hay pérdida de los puestos de trabajo, y con esto nos quieren condicionar para que aceptemos lo que sería realmente una rebaja salarial dada la inflación existente. Vamos a hablar puntualmente de los que le toca hoy a los docentes. ¿Cuánto gana un docente de base? Digo, uno que recién arranca, yo mañana estoy para estar frente a un curso. ¿Cuánto es el sueldo hoy, no? De un preceptor sin antigüedad, aproximadamente unos 11.000, 12.000 pesos en mano. 11.000 pesos vamos a redondear en mano. Sí, 11.500 más o menos en Bueno, mano. 11.500. Esto es por un turno de 4 horas. Exactamente, 4 horas y media. Si yo hago 8 horas, ¿me llevo 23.000 pesos más o menos o no? ¿O eso no es tan lineal? No, sí, en ese caso sí, con doble cargo sí. No, pero yo no puedo ser preceptor en un colegio y en otro. Sí, Sí, porque sos de distintos turnos. por eso. Pero Sí. en eso me llevaría unos 23.000 pesos. Exactamente, sí, porque sería el doble. Perfecto, listo. Eso para arrancar. Entonces, uno que trabaja 8 horas, hoy, por lo menos en esta rama, gana 23.000 pesos. Ustedes lo que plantean, digo, por lo menos lo que yo he charlado mucho con distintos actores es, no solamente trabajemos sobre las 8 horas, 9 horas que están en el aula, sino también empecemos a trabajar otros rubros. Eso se mantiene, digo, las horas de corrección, de exámenes, de componentes, o frente al aumento paritaria cedemos todo el resto y que nos actualicen estos 23 mínimos para llegar a un número más razonable. No, mira, ha sido un reclamo histórico por parte del gremio docente, que es el reconocimiento. A nosotros nos pagan por lo que es las horas áulicas y no por lo que es el trabajo extraáulico que vos mencionabas, el tema de la preparación y todo lo demás. Por eso nosotros queremos deslegitimar que está bien que el docente trabaje 8 horas. Primero porque en la práctica no son 8 horas. Es decir, si yo sumo los 2 turnos, estoy hablando de una jornada que arranca a las 7:30 de la mañana y que termina a las 5:30 de la tarde. Es decir, que ahí no tenemos 8 horas, tenemos casi unas 9, 10 horas, más el tiempo de viajito y lo demás. Esa maestra, al mismo tiempo, tiene una familia. Después de haber trabajado toda esa jornada, tiene que hacer sus quehaceres, atender a sus hijos y demás. No le podemos pretender que después de haber trabajado toda esa jornada, encima vaya a la facultad, se capacite, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las grandes reivindicaciones que hemos batallado en todos los gobiernos de turno es por el reconocimiento de estas horas extrasáulicas. Yo te voy a dar un ejemplo. No sé, hablo del empleado bancario. Ustedes saben que los bancos arrancan a las 10 de la mañana, terminan a las 3 de la tarde. Pero sin embargo, Se quedan a veces. el empleado bancario no cobra por esa jornada que está efectivamente atendiendo a la gente, sino que tiene un horario antes, donde hace un arqueo de caja, donde prepara, digamos, para la atención del público, y muchas veces se queda después. Es decir, el empleado bancario cobra por la totalidad de la jornada, no solamente por la atención al público, que es el trabajo que se ve, sino que hay todo un trabajo que es el que no se ve. Entonces vos fíjate que no tienen el mismo criterio a la hora de reconocer Claro. el trabajo docente. Por eso el gobierno de Vidal habla de el salario promedio. Y cuando da esas cifras, que dicho sea de paso, son cifras ficticias, No es verdad lo que dicen. porque para cobrar eso tenés que tener la máxima antigüedad, cobrar 2 cargos, tener que tener algún plus por Yo zona. escuchándolo pensé en hacerme docente alguna vez. Porque No, eso de ninguna lo manera. que dicen es un sueldo interesante. Sí, se ha dicho barbaridades desde que ganamos 40.000 pesos hasta que ganamos más o menos 25.000, 22, 30.000 pesos. Esas son todas barbaridades. Estamos en 11.000, esto es así, 11.500, 12.000, digo, por turno, el que viene arranca. Exactamente. Y aparte lo que la gente no sabe es que en el caso, bueno, ahí estamos hablando de caso de un preceptor, pero que el tercer cargo en el caso del preceptor ya cobra solamente el básico. Y nosotros los profesores, a la hora 20, ¿Y un profe cuánto es aproximado? Un profesor o maestro que está frente al aula. Esto es preceptorio. ¿Un profesor que se está llevando hoy? ¿Un poquito más? sí, un poco más. 16. Más o menos, exactamente. Está en 16 por turno de 4 horas y media. Bueno, para que lo tengas presente, el intendente de aquí de San Isidro cobra 220 y pico mil. 223.000 pesos. Y Jorge Macri, que es el que menos cobra en la región, 102.000. Están un poco por debajo ustedes. Exactamente, pero mira, vos fíjate que lo que no sabe la gente es que nosotros a la hora 20, nosotros decimos módulo la hora del reloj. Al módulo 20, el módulo 21, vos ya no cobrás todas estas sumas remunerativas, el incentivo, sumas bonificables, sino que cobrás solamente el básico.
Entonces en el gremio docente ocurre algo que no pasa en ningún gremio. Mientras vos más horas trabajás, Menos cobras. menos cobras. Exactamente, porque Pero cobrás ¿quién- solamente pero quién hizo el esto? básico. Bueno, esto viene... A ver, es muy improvisado esto, ¿no? No podemos pedir educación de calidad en la medida en la cual sea todo tan rebuscado y tan complejo. Y así como digo una cosa, manifiesto otra que a mí me alarma, que es que cada vez es más complicado, me da la sensación de estar frente a un curso, digo, vos me lo dirás sí o no, y que cada vez hay más docentes que se muestran desganados frente a tener que formar chicos. Si uno compara la educación que recibieron mis padres con la que recibí yo, la mía es malísima. Y si yo comparo la mía con la que viene por detrás, la que viene por detrás es peor que la de nadie. Entonces digo, se nos está comiendo algo que me parece que es fundamental, que es el aprendizaje en definitiva. Mira, es muy buena reflexión, porque lo que nosotros decimos es que antes de que se inicie el contacto del docente con el alumno en el aula, hay toda una circunstancia social que anteceden al acto del aprendizaje dentro del aula. ¿Qué quiero decir con esto? De que efectivamente, año tras año, vemos en nuestros alumnos cómo las políticas que llevan adelante estos gobiernos, que son políticas de ajuste, que son políticas de despido, que son políticas de tarifazo, que son políticas que no urbanizan los barrios precarios, no mejoran las condiciones de vida, año tras año vemos cómo toda esa conflictividad social explota en el aula. De hecho, te quiero comentar que en el día de ayer hubo un acto de violencia en una escuela primaria en San Fernando, donde efectivamente una madre golpeó a la maestra por haberle puesto una mala nota, pero nosotros entendemos que acá hay dos víctimas, porque efectivamente lo que está expresando esa madre o lo que expresa ese alumno, que no son nuestros victimarios, no son nuestros enemigos en el aula, sino que expresan efectivamente el abandono del Estado. Entonces, muchas veces tenemos situaciones de muchísimo riesgo, donde tenemos alumnos con un montón de necesidades, y tenés escuelas que no pueden dar esa respuesta porque, entre otros casos, por ejemplo, no tenemos la cantidad de cargos, no se nombran la cantidad de equipos de orientación, se comparten los equipos de orientación, si estamos hablando de una escuela primaria que funciona dentro de una secundaria o viceversa. Sin duda. Es decir, nos encontramos con una serie de conflictos sociales que hacen muy difícil la tarea del docente, pero que no es responsabilidad de la escuela, sino que exceden a la escuela y que es el Estado quien tiene que estar ahí dando respuestas. Vos como hombre de la educación, te lo pregunto, yo tengo mi opinión. Ayer salió públicamente por todos lados la situación de la chica puntual que fue sin corpiño a la clase de una escuela de capital, no sé si lo viste. Creo que eso también juega en contra, porque a ver, la regla de convivencia es una regla de convivencia, y después estigmatizar al colegio si está bien o si está mal, no sé si ayuda mucho, poco o nada. Yo creo que hay que volver al concepto, y acepto obviamente que pienses distinto, de que la escuela es algo importante, que es algo respetable, que no es lo mismo la escuela que el club de barrio, que no es lo mismo el docente que el que te da escuelita de fútbol, porque si no está todo perdido. No sé si coincidís, si crees que no afecta, si crees que en todo este lío que hay con los docentes también se afecta a la escuela como institución, porque yo estoy preocupado por eso, yo lo cuento siempre, yo no fui a escuela pública, no sé cómo es el mundo. Ahora, lo que sí digo, protejamos la escuela pública, démosle el lugar que institucionalmente requiere y necesita. No es lo mismo la escuela que un boliche. Bueno, pero justamente ese es el problema. Es decir, la escuela como institución ha venido cada vez perdiendo su importancia. El docente cada vez se ha ido convirtiendo en un contenedor, en un psicólogo, en un asistente social. Es decir, el rol tanto de la escuela como del docente se ha ido desdibujando. Digo, si conversás con cualquier docente, te vamos a decir que la escuela de a poco se ha vuelto en un lugar de contención, más que un lugar en donde efectivamente el alumno viene a adquirir un conocimiento y a intercambiar y por medio del debate con otros poder avanzar en su proceso de enseñanza. Justamente lo que se ha venido desdibujando es ese rol de la escuela, donde se han borrado todos estos límites que vos estás mencionando. Pero son políticas. Ya desde el vamos, cuando vos tenés una presidenta que delante de todo el país dice que el docente trabaja 4 horas, tiene 3 meses de vacaciones y encima sabe menos que el alumno, ya tenés ahí todo un proceso de deslegitimación,
no solamente del docente, sino que también de la escuela como institución. Porque lo que no se dan cuenta estos gobernantes es que cuando difaman al docente, están difamando a la escuela también. Sí, no, coincido. Ellos 100%. separan. Es como que si la escuela y el docente, es como si yo te dijera el médico es una cosa y el hospital es otra cosa. Una locura. Es decir, ahí estamos. ¿Se dan cuenta que estamos ya a un nivel de contradicciones, digamos, que no se puede creer? Porque si vos atacás al docente, estás atacando a la escuela. Para mí es irrecuperable. Digo, yo lo digo honestamente, creo que estamos trabajando ya en hacer malabares sobre situaciones que no se tiene retorno, lamentablemente, pero que bueno, que es la realidad y que hay que asumirla y que hay que trabajar para intentar convivir con ella. Yo creo que ni en el mejor de los casos recuperamos la escuela como institución. Por estas cosas que pasan, a ver, yo no soy quien para juzgar, pero que una persona se le ocurra ir fuera del lugar porque no corresponde. Después uno puede ser más liberal en otras cuestiones y hasta ideológicamente puede plantear otra situación. Pero si no respetamos la escuela con el sentido de ir a aprender, estamos perdidos. Estamos perdidos. Bueno, mira, muchas veces el docente tiene que cuidarse del tipo de nota que está poniendo. Mirá. Porque muchas veces... estigmatizás al chico si le pones un 2, por ejemplo. Bueno, ahí va. Muchas veces está, no en la docencia, sino que desde las políticas se quiere hacer creer de que uno estigmatiza al docente o incluso hay una deslegitimación de la tarea docente. Ahora, vos dijiste que esto no tiene vuelta atrás. Bueno, hay que ver. Ojalá me equivoque. Yo te digo, mira, hay problemas puntuales de la escuela que no necesitas recursos económicos. Por ejemplo, la concentración horaria de los docentes. Es decir, basta de estos docentes que tienen 4, 5, 6, hasta 10 escuelas y andan girando en todo el distrito. Esto es saber cuántas horas de historia hay en cada distrito, cuántas horas de matemáticas, sentarse, concentración horaria, y no es dinero eso. Pero te la voy a pelear esa, porque digo, a mí no me molesta que un docente esté en 4 lugares, sino que el docente sepa algo. Yo te puedo garantizar, y esto lo digo, que los docentes que me formaron a mí en escuela privada no sabían. Bueno, pero entonces ahí... Saben en la situación para hablar con chicos de 16, 17 años, pero no saben en definitiva para enseñar. Bueno, entonces, antes de jugar, me parece, ¿no? De si trabaja en 8 lugares, que sepa algo, por lo menos, para trabajar en 8. Bueno, son dos cosas distintas. Primero, porque no se crea un sentimiento de pertenencia de ese docente a esa escuela. Es decir, un docente que si tiene no sabe, no sabe. 2 horas y se va, quiere decir que es un docente que no conoce la escuela y no conoce la comunidad y el grupo donde está. Lo que este punto de que el docente no sabe, mira, yo te lo voy a relativizar, porque en todo caso la responsabilidad no es del mismo docente, sino en todo caso han sido políticas del sistema, está bien. Del sistema dentro de terciarios, donde los estudiantes de terciario, año tras año, se vienen quejando por reformas en los planes de estudio, donde se sacan temas que son básicos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo era estudiante, ya hace unos años, en la Facultad de Filosofía y Letras, tuvimos que hacer, todo un movimiento de lucha, porque se quería llevar materias claves del profesorado de historia a un posgrado pago. Y te estoy hablando del 2001. Es decir, es histórico esta lucha, digamos, que en este caso la ganamos, pero vos fíjate que si la hubiéramos perdido, ¿cuál hubiera sido la formación de esos estudiantes? A ver, yo no quiero poner el acento en el individuo, sino en las políticas del Estado, en donde el individuo a nosotros nos da absolutamente la espalda. Es decir, yo quiero señalar lo siguiente, nosotros no podemos hablar de educación a secas, porque lo que hay acá es un sistema educativo. Sí, estamos de acuerdo. Y esto quiere decir que hay funcionarios, que hay un presupuesto. El docente no decide de esas políticas. A nosotros nos bajan las políticas. Todas las resoluciones que venimos discutiendo, la reforma de los planes de estudio, el docente no tiene participación en ¿Pero eso. le molesta al docente, por ejemplo, que lo evalúen en esas pruebas que hay que surgen de vez en cuando? ¿O eso es un mito también? ¿A vos te molesta? Vamos a hablar de tu caso, profesor de historia, ¿no? Bien digo. Sí, exactamente. ¿Te molesta que venga alguien y te dé para que hagas un examen de cuánto sabés? El tema no es que el docente rechaza la evaluación a secas, sino rechazamos la metodología de esa evaluación y la utilización política de esa evaluación. ¿Se entiende? Sí, está claro, es aceptable, digo, ¿no? O sea, no están, en definitiva, no están en contra que los evalúen. A secas no. Por eso. No podemos estar, pero incluso a la hora de evaluar si una institución funciona o no funciona. Pero lo que nosotros decimos es
que antes de esa evaluación, a esa institución le tenés que dar los recursos, la infraestructura para poder funcionar. Vos imaginate que yo te dé, para hacer un ejemplo sencillo, te doy un cuchillo, un tenedor y te digo que te voy a evaluar como cirujano. Podés ser el mejor cirujano del mundo. No podés trabajar porque no tenés la infraestructura, las herramientas para poder desenvolver bien tu trabajo. Entonces lo que nosotros decimos es que primero a esa escuela se dé todas las herramientas, lo mismo que al docente, lo mismo que al alumno, que se mejoren las condiciones áulicas y que después que haya una utilización que no sea política de esa, porque vos fíjate, cada vez que estamos en conflicto salarial, el gobierno saca y dice el plan de aprender rindió mal, cosa que aparte ya lo sabemos. Nosotros somos plenamente conscientes de cuáles son las dificultades de la escuela, somos plenamente conscientes de que nuestros alumnos cada vez vienen menos preparados, somos conscientes que cada vez vienen con una formación cada vez más precaria, pero también con condiciones de vida cada vez más precarias. Está bien, pero a ver, usted lo sabe, lo reconoce, e igual pasa esto. O sea, no se puede cambiar por el sistema de eso. Bueno, son luchas largas, digo, venimos de un paro. Justamente la lucha docente, lo que nosotros intentamos es cambiar eso. Bueno, ojalá, digo, me parece que es el desafío que hay por delante. Walter, media horita de charla. Agradecerte realmente que hayas venido hoy a conversar con nosotros. Tocamos todos los temas, incluso esta vez hemos tenido hasta más libertad para hablar de situaciones puntuales y más, que creo que es rico y es interesante en el momento puntual que está viviendo, así que gracias por venir. Bueno, al contrario, gracias a ustedes, gracias a esta casa de estudio que año tras año nos abren las puertas y nos permiten contarle a la sociedad lo que está pasando en la escuela pública, así que bueno, seguramente nos estaremos viendo en algún otro momento. Siempre invitados. Señores,